Buen día, ¿cómo se encuentran? Eh, Hoy vamos a trabajar un poquito con lo que sería el inicio de la unidad. En realidad seguimos dentro de la unidad 2, pero este sería el segundo tema dentro de la unidad 2, que tiene que ver con los orígenes del peronismo. ¿Sí? Hasta esta semana pasada y la tarea 2 que tenían que realizar tenía que ver fundamentalmente con la problemática de la década infame. Eh, si bien se ha ganado este nombre, la década infame, en la historiografía y en la cultura popular, sabemos, cuando decimos década infame nos referimos a la década del 30, y hay motivos para llamarla de esta manera, lo cierto es que nosotros también destacamos algún elemento positivo de la década infame, que fue la creación de una mayor regulación por parte del Estado y la aceptación por parte de un gobierno conservador y liberal, digamos, ¿no? Porque la oligarquía argentina siempre fue liberal en este sentido. No obstante, la crisis de 1930 la empuja a admitir la necesidad de tener que crear instrumentos regulatorios y de intervención económicos, ¿sí? Todo esto, más que por una decisión táctica de las élites dominantes, va sucediendo por la propia inercia a lo que lleva la crisis económica global, ¿no? Y sobre todo al colapso de ese esquema de comercio internacional impuesto por Inglaterra que se llamaba la División Internacional del Trabajo. Entonces lo que empezamos a ver a partir de 1930 es el surgimiento y la creación de determinados organismos estatales que tienen como intención, bueno, esto, ¿no? Intervenir en los procesos económicos, y de alguna manera es un clima de época también la crítica a las instituciones del liberalismo económico. Digamos, la crisis del 30 es como la muestra palmaria de que ese proyecto económico del liberalismo ha fracasado. Entonces, tenemos distintas experiencias a lo ancho y largo del planeta, ¿no? Algunas mucho más totalitarias, como el caso de, que pensemos, no sé, la Unión Soviética de Stalin, o incluso el nazismo con Hitler, el fascismo de Mussolini en Italia, pero incluso los estados más liberales y que siguen adoptando el modelo democrático y republicano, también van a adoptar medidas de intervención económicas, como por ejemplo Estados Unidos o Gran Bretaña o Francia, ¿no? Eh, y la tendencia es esta, ¿no? Es a regular fuertemente los procesos económicos después de lo que había significado para las economías el proceso de descomposición del mercado mundial a partir de 1930. Argentina no va a ser la excepción y va a crear una serie de organismos que son los que vimos en el trabajo práctico 2, ¿no? El Banco Central, las juntas reguladoras, la Comisión de Control de Cambios, entre muchas otras. En 1940, eh, durante la presidencia de Ortiz, radical, se llama nuevamente a Pinedo, a Federico Pinedo, este hombre que había sido el encargado de diseñar estas herramientas de intervención, se lo llama de nuevo para que ocupe el cargo del Ministerio de Hacienda. Eh, el problema es que Pinedo había quedado muy salpicado por lo que habían sido las denuncias por la corrupción y la entrega de soberanía que hizo evidente Lisandro de la Torre en la denuncia de la Comisión del Senado, ¿no? Y todo lo que fue el proceso de sobreprecios en las ventas de carnes durante o posterior a la firma del Pacto Roca-Ranciman. Entonces, Pinedo había quedado muy salpicado por eso, y es por eso que no se aprueba en el Senado su plan de reconstrucción industrial para la Argentina, ¿no? Allí, en ese programa económico, Pinedo advierte algunas cosas que Horowitz lo dice, ¿no? En su artículo que también leímos, muy interesantes. Una de esas es que Pinedo ya anticipa en 1940 quién va a ser el ganador de la guerra, ¿sí? Porque todo el plan está diseñado en función de saber que los aliados van a ganar esa guerra, ¿sí? Estados Unidos y sus aliados. Por otro lado, otra cosa que advierte Pinedo que es muy interesante es la necesidad de profundizar la sustitución de importaciones, ¿sí? Y dotar a la industria argentina de una envergadura regional.
es decir, también está en el programa de reconstrucción económica de Pinedo, que después se conoce como Plan Pinedo, la posibilidad de que el crecimiento de la industria argentina se apoye sobre convenios con los países vecinos y con la venta de las manufacturas industriales al resto de la región, ¿sí? Eso lo que da es envergadura de mercado para poder seguir desarrollando estas industrias, ¿no? Le da escala de venta a las industrias. Entonces esto Pinedo ya lo va anticipando y por supuesto también anticipa que el Estado cuenta con los recursos para llevar a cabo este proceso de industrialización. Y los recursos son el resultado de la recuperación económica de la guerra y de la venta que ha generado la necesidad de materias primas por parte de los países en guerra. Entonces, además cuenta la República con el financiamiento para llevar adelante este plan. Sin embargo, el plan no es aprobado en el Senado por las cuestiones que les conté de Pinedo. Hay una cosa que sí es interesante, y es que Pinedo no advierte, por ejemplo, que este modelo de desarrollo volcado al mercado interno tiene una complejidad extra y tiene que ver con la formación de un nuevo actor social, que Pinedo de alguna manera lo omite o lo desconoce, o tal vez porque su propia formación teórica impide verlo, ¿no? Y esto tiene que ver con una nueva clase social que emerge al calor de la industrialización sustitutiva, que son los sectores populares, la clase obrera. Clase obrera que a mediados de la década del 30 empieza un proceso de organización y formación de una conciencia de clase propia. Si bien incipiente, todavía no masiva, como vamos a ver durante la época del peronismo, lo cierto es que se van fortaleciendo algunas tendencias, ¿no? Por ejemplo, los partidos comunistas y socialistas con gravitación muy fuerte en el sindicalismo, y también una rama del sindicalismo que en principio no responde a estos lineamientos políticos, pero también muy combativa y de fuerte presencia en los distintos gremios. ¿Cuál va a ser la respuesta de los gobiernos conservadores, de los gobiernos de la década infame frente a estos reclamos? Generalmente va a ser la persecución y la represión de estos reclamos, ¿no? Recién vamos a tener que esperar al golpe del 43, ¿no? El golpe del GO, del Grupo de Oficiales Unidos, para que la percepción sobre la cuestión de los trabajadores cambie. Y esto es muy importante saberlo, que el GO no es que tiene una ideología comunista ni mucho menos, al contrario, podríamos decir que son fuertemente anticomunistas la mayoría de ellos, ¿no? Pero tienen un abordaje de la cuestión social que difiere al de los gobiernos conservadores anteriores. Es decir, la cuestión social debe ser tenida en cuenta, debe ser abordada, y no solo desde un aspecto represivo o de censura y persecución, sino que debe ser tomada en cuenta por el Estado y, si quieren, el proyecto tiene que ver con una inclusión de la ciudadanía a estos sectores sociales, ¿sí? Una expansión de la ciudadanía plena a estos sectores. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se entendía era que por lo menos un grupo de estos oficiales, donde se encuentra el coronel Perón, entiende que para alejar a las masas de la influencia de las ideologías socialistas y comunistas, el Estado debe velar por algunos de sus derechos y atender a los reclamos que estas masas populares hacen. Entonces se deben hacer una serie de reformas económicas, sociales, que tienen como objetivo humanizar el sistema capitalista con el fin de evitar precisamente este tipo de insurrecciones violentas, ¿no? Miren, acá hay un afiche de la época que me parece que muestra clarito lo que se discutía en este momento, ¿no? Esta es la idea, me parece, del peronismo, la idea de humanizar el capital. Es decir, no se trata, como dice la marchita, combatiendo al capital, sino más bien poner al capital en función de los intereses de la nación y del pueblo. Esta sería la idea, ¿no? Es decir, direccionar el proceso de acumulación del capital. Y para ese motivo va a ser muy importante lo que se conocen como los organismos de regulación del peronismo, ¿no? Y nosotros vamos a mencionar sobre todo dos. Uno, que se crea al final del gobierno de Farrell
Farrell es el último presidente antes que Perón asuma la presidencia, ¿no? En el 46, que es el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio. Que lo que hace, fíjense, acá estaría como el antes y el después, lo que el IAPI hace es utilizar la renta agropecuaria, es decir, las ganancias del agro, y transferirlas a distintos sectores de la economía para lograr su desarrollo. Por ejemplo, a la industria, ¿no? Y consolidar lo que el peronismo va a ser la base electoral del peronismo, que son los trabajadores industriales, ¿no? Entonces, generar las condiciones de empleo para lograr el apoyo de ese sector social también. Pero sobre todo porque hay una intención de que la industrialización del país genere independencia económica y soberanía política también, ¿no? Por eso la necesidad de esto. Fíjense, acá tenemos también propagandas del otro elemento que va a utilizar el peronismo y que está sacado de los gobiernos socialistas, ¿no? Que tiene que ver con la planificación económica, que hasta ese momento en Argentina nunca ninguna gestión de Estado había llevado adelante un plan, una planificación económica de este tipo, que son los planes quinquenales, ¿sí? Perdón, este es del segundo plan quinquenal, acá está el del primer plan quinquenal, ¿no? Moldeando la grandeza de la patria, ¿no? Acá apela muy fuertemente a la cuestión de la industria, el plan quinquenal, ¿no? Porque sobre todo lo que hace el primer plan quinquenal es fortalecer la industria que ya existía desde la década del 30 y apuntalarla a través de la estatización de algunos servicios, a través de la inversión en áreas estratégicas, como puede ser la energética, la metalúrgica, entre otras, ¿no? Y la creación también de empresas estatales vinculadas a esto, como por ejemplo Somisa, ¿no? Que tiene que ver con la producción de acero para la industria. Este es más o menos el objetivo del plan quinquenal. Ambos planes se apoyan fuertemente en el IAPI, ¿no? Que el IAPI va a ser el que transfiere las rentas en forma de créditos, en forma de inversiones, en forma de obras públicas, en forma de capacitación para los obreros también, ¿no? Con escuelas industriales, escuelas técnicas, universidades obreras, para formar a esta mano de obra. Perdón, esta es del primer plan quinquenal, bueno, también acá, ¿no? El tema del gaucho rompiendo las cadenas, la pujanza del pueblo fuerte es un gigantesco paso hacia la recuperación nacional, ¿no? Está la idea de la independencia económica detrás del desarrollo de este plan económico. Y lo que les quería mostrar es, acá, del segundo plan quinquenal. El segundo plan quinquenal tiene ya una importancia superlativa el tema también del campo, ¿no? El agro con Perón, dice el coso, el afiche, y se ve ahí el trabajador rural con el escudo peronista, ¿no? Este es del segundo plan quinquenal, donde se empieza también a prestarle mucha atención al campo como generador de divisas y a la necesidad de tecnificar el campo, ¿no? Es decir, la creación de tractores, de maquinarias agrícolas complejas, todo esto porque se entendía que el campo era el principal generador de divisas para el desarrollo de la industria. Bueno, entonces, un poco esta es la política económica del peronismo, ¿no? Profundizar el proceso de sustitución de importaciones y el Estado cobrando una gravitación industrial más significativa. De alguna manera, el Plan Pinedo de 1940, se ejecuta durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, ¿sí? Y también se va a seguir, va a ser, digamos, la política de Estado dominante hasta la dictadura militar. Lo que vamos a ver van a ser distintas variantes del plan de Pinedo, ¿no? Con mayor protagonismo de los sectores populares, con menor protagonismo de los sectores populares. Pero al fin y al cabo se trata de un proceso de industrialización creciente del país y de focalizar las inversiones en el desarrollo de esa industria nacional. Bueno, espero que esto haya servido un poquito como para una introducción de la política económica del peronismo. Después vamos a ver más en detalle algunos elementos de la cuestión política del peronismo, pero bueno, me parece que acá la podemos ir cortando por hoy. Les mando un abrazo grande y que estén muy bien.